Ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos y es esta la palabra. No sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos. Ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Ingreso a la universidad y efectivamente ahí conozco la Jota y creo que la Jota fue la mejor herramienta que encontré en el camino. En segundo lugar, la historia. O sea, que tuviéramos en ese momento casi 100 años de historia, algo dice. Yo ingresé el año 63 a la Jota. Yo tenía 20 años. Toda mi vida he estado peleando por las reivindicaciones del magisterio. Yo fui primero dirigente en el pedagógico. Y ingresé al partido en el año 62. Y ahí empezamos a trabajar con todos los jóvenes del puerto. Metimos el fútbol, metimos ir a jugar al ping-pong. En esos años estaba el partido acá en Molina. Entré al partido cuando tenía 25 años. Quiere decir que entré por conciencia. Y a la altura de mis años, ¿cómo voy a cambiar ahora? No puedo cambiar, porque los problemas que estaban en aquella época son los mismos que hay ahora. Chile acaba de cumplir un centenario de su independencia. Su riqueza principal es el salitre. Se realizan grandes ceremonias y celebraciones, pero la mayoría de los chilenos, principalmente los trabajadores, no tienen mucho que festejar. En Chile viven 3.250.000 personas y el 95% son pobres. El analfabetismo es de un 60%. De cada 100 niños, 25 mueren al nacer. Y estaba la economía latifundiaria, el agro estaba dominado por las grandes haciendas y fundos, donde los obreros agrícolas eran prácticamente siervos, no tenían posibilidades de defender sus salarios ni sus condiciones de vida. Entonces la situación del campo era una situación brutalmente opresiva. Todavía no comenzaba en forma fuerte el proceso de industrialización en Chile, por lo tanto existían pocas fábricas, solo aquellas que habían sido fundadas con el auge salitrero. Además de la injusticia social, la represión a los trabajadores ha sido brutal, como lo muestra la masacre ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Ese año, soldados comandados por el general Silva Renard asesinan cobardemente a trabajadores y sus familias. Por esos años, destaca en el seno de los trabajadores un hombre que ya había recorrido gran parte del territorio chileno organizando sindicatos y periódicos obreros. Luis Emilio Recabarren funda en 1912 el Partido Obrero Socialista en Iquique. Luis Emilio Recabarren era un intelectual obrero que escribía, que agitaba a las masas, y él funda en Iquique el Partido Comunista en un momento en que el mundo estaba a las puertas de la Primera Guerra Mundial, y este es el primer partido popular. Antes de él solo existía el Partido Demócrata, del cual también militó Luis Emilio Recabarren, y de él se extiende hacia la izquierda, descontento con las políticas reformistas
del Partido Demócrata y funda un partido socialista, el primer partido socialista de Chile. Un poco más tarde, Recabarren crea y saca adelante, bajo el impulso del Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, con el fin de organizar a los trabajadores del país. Mi padre trabajaba en la salitrera, pero ¿por qué tengo las ideas comunistas? En esos años se llamaba la Federación Obrera de Chile y se hacían actos a 4 kilómetros o 5 kilómetros de las oficinas, pero mi papá los llevaba, me acuerdo que los tomaba de la mano, y a mi hermano también, que es 2 años menor que yo, Hugo Vivanco, que es mi hermano. Se reunía mi padre y toda la gente y nosotros escuchábamos. Y así fui conociendo lo que era el partido. Acordémonos que nuestro partido se llamaba primero Partido Obrero Socialista, que nace además de una necesidad de los trabajadores de representarse políticamente por sí mismos, porque hasta ese momento eran representados por otros sectores, incluso de la burguesía o de la gran burguesía, que les pedían los votos, pero no les entregaban nada a cambio. En estos primeros años de vida ingresan cientos de militantes y ya en 1922 deciden llamarse Partido Comunista de Chile, concluyendo así su etapa fundacional. Solo 2 años más tarde, en 1924, Luis Emilio Recabarren se quita la vida. Recuerdo que se filmó una película de la sepultación. Ojalá existiera aún alguna copia para exhibirla a los trabajadores chilenos de tiempo en tiempo, para que las nuevas generaciones conozcan gráficamente el fervor popular que acompañó a su tumba a Luis Emilio Recabarren. Elías Laferte. Por la pampa chilena, caramba, Lo que representa de alguna forma este puñado de fundadores del partido es también la intelectualidad de una clase obrera. Es decir, muestra que los trabajadores tienen pensamiento y pensamiento propio. Este partido se funda 5 años antes del triunfo de la primera revolución socialista en el mundo. 5 años antes del triunfo de la revolución bolchevique. Es decir, tiene un certificado de nacimiento de una raigambre popular con la realidad nacional, con los trabajadores de Chile, muy potente. arriba los pobres del mundo. Los comunistas se desarrollan por el mundo. El campo socialista se consolida y crece. El Partido Comunista de Chile se afianza. Por esos años, se une a otras fuerzas políticas y sociales, siguiendo los postulados de la Tercera Internacional, dando así un giro hacia la política de los frentes populares. El Partido Comunista es el precursor de esa política y tiene su comportamiento una importancia decisiva en el periodo de las alianzas de centro-izquierda que van a venir posteriormente del año 1935 en adelante, con la primera presidencia del Frente Popular el año 38 con Pedro Aguirre Cerda. Yo recuerdo las elecciones de Pedro Aguirre Cerda, el año 38. Yo no estaba en el partido, pero estaba terminando el 6º año primario. Yo tenía 15 años. Y ahí veía cómo se explotaban a los trabajadores y los humillaban, compañeros. Porque en la escuela, yo estuve en la escuela 5 y habían llegado compañeros a pies pelados, compañeros. Y ese tiempo usted encontraba a un joven con los pantalones parchados. Y el Frente Popular empezó a mejorar esto, que fue la lucha del partido. En los cerros
La Juventud Comunista tenía un club deportivo. Y estos clubes deportivos íbamos al campo, a Casablanca, a organizarlos los campesinos para la formación del sindicato. Para las elecciones de 1938, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical se unen en el Frente Popular. Esa unidad derrota a la derecha por primera vez. Pedro Aguirre Cerda se convierte en el presidente de Chile. Gobernar es educar es el lema. Un año después del triunfo, luego de la derrota republicana en España, el presidente Aguirre Cerda nombra al poeta Pablo Neruda como cónsul especial de inmigrantes y lo envía a París a que organice la traída de refugiados españoles de la Guerra Civil. En septiembre de 1939, llegan a Chile 2.500 inmigrantes republicanos en un barco que llamaron el Winnipeg. Sin Neruda no hay Winnipeg. Claro. Claro. Pero está, yo me recuerdo tan bien como si fuera ahora, yo tenía 12 años y estamos ahí en el sur de Francia después de la guerra de España. Pues. Claro. ¿No entiendes? Y ahí era la cosa de Franco y ahí, qué sé yo. Y bueno, y Neruda organiza con el carril la cosa del Winnipeg. ¿En qué sentido la política de esa época ya era muy fuerte, incluso muchas veces desconocida por los propios viajeros del Winnipeg? Ese mundo, imagínate tú, esa odisea de Neruda, que detrás de Neruda, Neruda está apoyado totalmente por el Partido Comunista Chileno. Eso es muy importante. Sí, es increíble. Yo estaba acá en Chile, yo soy chilena y nosotros esperábamos y sabíamos de esta gente que iba a llegar así. Entonces imagínate, bajarse, y enseguida el tren por las estaciones, la gente nos tiraba rosas, claveles. Claro, llevamos todo. El mundo, Entonces tú decías, bueno, ¿pero qué país es este? Entonces, este es el país de don Pedro Aguirre Cerda. Claro. Así fue, del Frente Popular. Bueno. No hay que olvidarse. Pero todos motivados y recibidos por una concepción en esos países política realmente de izquierda y con un Partido Comunista muy sólido. Y el Estado pagaba 6 meses que podías con tu familia en una residencial, un hotelito, hasta que tuvieras trabajo. Así fue, pues. Así, ¿qué país es ese? ¿Qué puedo decir yo? Todo. ¿Me entiendes? Pero fuera de ser un país, era una idea. ¿No es cierto? Que el país se involucró en esa idea. Es decir, el Partido Comunista siempre ha sabido interpretar a los movimientos sociales. Cuando nace interpretando ese sentir de la clase obrera y se pone justamente a la cabeza de sus reivindicaciones. Posteriormente, esa necesidad de construir un gobierno popular, y nuestro partido forma parte también de ese primer gobierno del Frente Amplio, de esos frentes populares que se crearon en los tiempos de Pedro Aguirre Cerda, que fueron los pocos países que dio cuenta justamente de estos anhelos de construir estos frentes populares. Después también supo interpretar la necesidad de las mujeres de entrar en la política, y muchas compañeras del partido también encabezaron el movimiento por el sufragio universal, por el derecho de las mujeres de tener participación en la política. En este contexto, un 31 de agosto de 1940 se funda el diario El Siglo, voz de las clases populares. Un año después, el proyecto del Frente Popular se ve truncado por la repentina muerte de Pedro Aguirre Cerda. En 1946, la experiencia del Frente Popular se repite, esta vez con Gabriel González Videla. Los comunistas llegan al gabinete, sin embargo, nadie presagiaba lo que ocurriría más adelante. Gabriel González Videla es elegido con el apoyo del Partido Comunista, el cual hace una campaña porque González Videla era considerado a la izquierda del Partido Radical. González Videla sale porque el Partido Comunista lo apoya, pues el Partido Socialista lleva un candidato propio,
que es Bernardo Ibáñez, que saca una cantidad insignificante de votos. Entonces González Videla no hubiese sido presidente si no hubiese sido por el apoyo del Partido Comunista. Se produce una huelga en el carbón que el Partido Comunista apoya pese a pertenecer al gobierno, y González Videla expulsa a los comunistas del gabinete y empieza a preparar la Ley de Defensa de la Democracia, que la hace aprobar en el Congreso y que es aprobada con el apoyo de la derecha. Entonces González Videla pone fuera la ley al Partido Comunista, y este periodo de estar fuera de la ley dura desde 1948 hasta 1958. Empezamos a los pocos días de la traición de este bandido, el rayado, los mítines. Semanalmente hay mítines en la Plaza de Chávez. Y estas puncerías se le llegaban a la célula, en la plaza y en los cerros. Incluso en la época de Gabriel González Videla íbamos a la salida de las industrias al mitin. Yo estuve detenida, en esa fecha, yo estuve detenida con 4 mujeres más y habían 60 hombres detenidos en la oficina. Y ahí fui a parar yo a Chillán, relegada a Chillán. En Chillán tuve mes y medio nomás. Yo me fugué de ahí y me fugué en la noche, como a esa hora de las 7, 8 de la noche, en Chillán. Me tuve que poner un vestido largo, café, una cuestión aquí en la cabeza para que no me conociera. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle. Entonces los comunistas no pueden votar, son perseguidos, son enviados a Pisagua. Pablo Neruda tiene que huir de Chile atravesando la cordillera, como lo cuentan sus memorias, Confieso que he vivido. El presidente de la República, elegido por nuestros votos, se convirtió bajo la protección norteamericana en un pequeño vampiro vil y encarnizado. Muchos de los amigos de González Videla, gente que le acompañó hasta el fin en sus trajines electorales, fueron llevados a prisiones en la alta cordillera o en el desierto por disentir de su metamorfosis. Pronto se pidió y se obtuvo mi desafuero y se ordenó a la policía mi detención. No había otro camino que aguantarse y luchar en forma clandestina por el retorno a la decencia. Pablo Neruda. Después van a venir otras represiones. Es un partido que ha pasado numerosas persecuciones. La de González Videla tiene un tinte especial porque se trata de una traición. Chile vive difíciles momentos económicos. Un 30 de octubre de 1957, en la madrugada, cerca de 1.200 familias provenientes del cordón de miseria del Zanjón de la Aguada realizan la toma de terrenos de La Victoria. El Partido Comunista, así como otras fuerzas de la izquierda, son protagonistas de esta acción, y con ella irrumpen los pobladores como sujetos sociales, demostrando que podían organizarse y construir sus propias alternativas. Yo llego a la toma de terreno de la población La Victoria junto a mi madre, junto a otro hermano. Yo tendría 5 años, caminando para las 6, y mi hermano, que apenas tenía 4 años. Y llegamos a un espacio donde había todo por hacer. El ir a buscar el agua. Y nos reímos siempre que veíamos las películas chinas, de estos dos colgados, porque nosotros los papás nos hacían esto. Llegamos a buscar el agua a la Villa Sur, o a la Dávila, a San Joaquín, porque no teníamos agua. Se reunían por bloque, entonces se hacían las reuniones en los patios. Y como no había división de patio, se hacían las reuniones de bloque por patio, y era natural ver a Juan Costa, a Guaringa, a los dirigentes del partido, y que también eran dirigentes del comando, en la reunión y en la discusión con los vecinos.
Yo me recuerdo que por una cosa natural yo entré a las Juventudes Comunistas a los 11 años. Estaba en 6º año básico. Entonces para mí fue natural porque la Jota tenía un coro. Entonces yo cantaba en el coro, teníamos el grupo folclórico, teníamos el club deportivo, jugábamos a la pelota. O sea, la expresión solidaria concreta de los trabajadores estaba ahí, indudablemente. Y eso llegó desde el desafío que se planteó nuestra población, porque se declaró siempre una población de izquierda, absolutamente de izquierda, donde habían dos posiciones políticas absolutamente fuertes, el PS por un lado y el Partido Comunista, y también junto con la toma llega la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y fueron 4 elementos que estuvieron siempre unidos. En 1958, después de 10 años de clandestinidad, se logra la derogación de la ley maldita. El Partido Comunista de Chile vuelve a la legalidad. Se reafirma así, una vez más, el reconocimiento de que los comunistas son parte del alma democrática chilena. Yo ingresé a las Juventudes Comunistas cuando el Partido Comunista era ilegal y el partido salió a la legalidad cuando yo recién había ingresado. Sentí la alegría de ese momento. Y el partido pudo por fin elegir parlamentarios, de nuevo, poder actuar legalmente, y eso llevó rápidamente a conquistar el gobierno de Salvador Allende. Fueron pocos años, pero una lucha ardua y con objetivos bien definidos. Al año siguiente, Fidel Castro lidera el triunfo de la Revolución Cubana, y esta se convertirá en un modelo a admirar, y Fidel en un líder a seguir. Los vientos de cambio agitan el mundo. El Partido Comunista es protagonista en la sociedad chilena, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las organizaciones de pobladores y campesinos. Los comunistas observan y dialogan con todos los chilenos, participan en las elecciones y obtienen 20 parlamentarios. El año 58 apoya a Allende en su segunda candidatura y luego el año 64 lo apoya nuevamente, profundizando su política de alianzas. Sin embargo, ese año, con el apoyo de la derecha, sale elegido Eduardo Frei Montalva, de la Democracia Cristiana. A fines de los 60, el mundo entero estaba revolucionado en contra de un sistema que no daba para más. Fue una época de mucho efervescencia y mucha lucha, mucha conciencia, de tomar conciencia. Yo creo que ese fue como el anticipo de lo que iba a llegar después, como la unidad popular, con el gobierno del compañero Salvador Allende. El Partido Socialista trata de copiar un poco, sin mucha reflexión sobre las condiciones particulares de la política chilena, trata de copiar las consignas cubanas. En esa circunstancia, el Partido Comunista tiene una visión mucho más realista sobre las condiciones objetivas, sobre lo que permite la política chilena, y es el Partido Comunista el que pone énfasis en que hay que participar en las elecciones presidenciales, pese a la derrota de 1964, que en algunos sectores es vista como la última oportunidad. Todos sabemos, sin embargo, que la última oportunidad llegó en las elecciones de 1970. En 1969, los comunistas, adecuándose a las necesidades del país, trabajan por la construcción de una nueva alianza, la Unidad Popular, que en sus inicios estará conformada por el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, el MAPU y el API. Luego se integrará un sector escindido de la democracia cristiana, la izquierda cristiana. En la búsqueda del candidato único, el poeta Pablo Neruda será el abanderado del Partido Comunista. Cuando acepté la candidatura postulada por mi partido, hicimos ostensible la posición comunista. Era un medio heroico de obligar a los otros a ponerse de acuerdo. En un momento afortunado, llegó la noticia. Allende surgía como candidato posible de la entera Unidad Popular. Ante una inmensa y alegre multitud, hablé yo para renunciar y Allende para postularse. 3 veces consecutivas, cada 6 años, había sido aspirante presidencial mi porfiadísimo compañero. Esta sería la 4ª y la vencida. Pablo Neruda. Durante este periodo,
surge al interior de las juventudes comunistas la brigada muralista Ramona Parra, que se convertirá en eje fundamental de la propaganda de Salvador Allende. Su grito de batalla era: por Chile pintaremos hasta el cielo. O sea, en eso el partido estaba conectado a la realidad. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales iban con tanta rapidez creciendo que también había que tener una respuesta rápida de salir a la calle en determinado momento con la palabra nuestra y usar el soporte del muro. Por eso se formaron las brigadas. Previsor en la perspectiva de que se está conformando un gran movimiento social de unidad para lograr conquistar el gobierno popular. Salvador Allende logró reunir gigantescas concentraciones en la capital y ciudades de provincia que visitara en sus giras durante la lucha electoral. Todos los niños de la población aprendieron escribiendo con el clavo en la tierra Allende. Entonces nosotros nacimos a la vida política luchando por la elección de Salvador Allende como presidente. Entonces nuestra población siempre se declaró una población de izquierda y casada esencialmente con el allendismo de Salvador Allende. O sea, éramos allendistas por naturaleza. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. En el día de hoy el pueblo de Chile ha obtenido una gloriosa victoria, eligiendo como presidente de Chile al abanderado de la Unidad Popular, doctor Salvador Allende. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y Allende gana, sin obtener la mayoría absoluta. Se produce las negociaciones para que Salvador Allende fuera nominado presidente por el Congreso Pleno. Y tenemos el gobierno de los 1000 días de la Unidad Popular. Seguramente el esfuerzo más democrático de toda la historia de Chile. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. Cuando sale Allende, yo creo que se produce una cosa muy hermosa, que yo siempre trato de decirlo. O sea, los pobres dejamos de ser números, pasamos a ser personas, pasamos a tener nombre y apellido y nos identificaron plenamente. O sea, yo tendría 17 años, entonces era voluntario, ir al trabajo voluntario, hacer las plazas en nuestro barrio. Hicimos el tema de la educación. Muchos de nuestros adultos mayores no sabían leer, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces hicimos el proceso de alfabetización con las juventudes comunistas. Íbamos a las casas, que era importante que la gente aprendiera a leer, a firmar, porque la gente no sabía. Con el triunfo que ya obtuvo el pueblo, le abriremos la puerta esta vez a una gran democracia chilena que hoy podremos por fin conocer. Libertades que nunca tuvimos, aunque de ellas hablaron también
quienes fueron libres opresores, libertades así no nos den. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar, democracia del pueblo. Marca mucho al Partido Comunista de Chile, que es capaz de participar de un proyecto de emancipación o liberación de la sociedad chilena o de perspectiva a la construcción de una sociedad más justa con timbre propio de Chile. Eso es el gobierno popular de Salvador Allende. Bueno, una posibilidad de realización de muchas cosas que antes no podía hacerlas. Y de participar, más que nada de participar en una tarea muy hermosa, muy bonita. Eso. Y bueno, y felizmente yo vivía en un ambiente en que todos éramos iguales, entonces uno se sentía, y cuando todos son iguales, se sentíamos fortalecidos, muy fortalecidos para trabajar. Entonces, y sobre todo con el futuro, ¿entiendes? Un futuro que se visoraba, sobre todo para la gente joven, mucho mejor de lo que ya los adultos y los menos adultos tenían. O sea, los artistas que llegaron, Matas, ¿qué quiso hacer? Pintar con los materiales con que los obreros pintaban sus casas. Pintar con esas brochas, con esos rillos, con esas tierras de colores. Entonces, eso era. Entonces, por lo tanto, de alguna manera eso de la galería, el museo salió a la calle. La gente, los sueños, la gente avanzaba por la calle. Hay algo que decía Balmes, que era director o decano de la Facultad de Bellas Artes en el momento en que esto se estaba desarrollando, en la Universidad de Chile, que se estaba desarrollando en el gobierno popular, en que había más brigadistas pintando en la calle que estudiantes dentro de la universidad. O sea, significa que corresponde históricamente a un movimiento. El movimiento corresponde a un momento histórico en el que el arte de alguna manera se desinhibe y sale de los museos a la calle. Entonces, por lo tanto, eso fue lo importante. Es un gobierno creador, formador, creador del hombre nuevo en el principio. En los 1000 días de gobierno de la Unidad Popular, el arte y la cultura se convierten en agentes de cambio y participación. Como nunca antes, los discos, los conciertos, los libros están al alcance de todos los chilenos. Surgen artistas que luego serán reconocidos en todo el mundo, gran parte de ellos de militancia comunista. El año 1971, a Pablo Neruda se le concede el Premio Nobel de Literatura. El cumplimiento del programa de la Unidad Popular comienza a cambiar radicalmente la cara de Chile. La nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, el medio litro de leche, la estatización de industrias productivas estratégicas, hacen de Chile un país que es mirado con expectativas por el resto del mundo. En pocos años se realiza lo que no se hace en medio siglo. Salvador Allende cumple con lo prometido en su proyecto de construir una vía al socialismo, respetando la voluntad del pueblo. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer
a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. La élite chilena y los intereses multinacionales se niegan a reconocer la legitimidad del gobierno de Allende y no aceptan sus reformas profundas. La derecha, apoyada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, comienza un boicot económico y político contra el gobierno popular. La Unidad Popular enfrenta un grave problema político, que es el problema de llevar adelante esa reforma tan significativa con su fuerza propia. No logra la Unidad Popular, pese a las intensas negociaciones que realiza especialmente Salvador Allende, apoyado en eso por los comunistas, no logra un acuerdo con el Centro Demócrata Cristiano. Entonces, todo el periodo de la Unidad Popular constituyó una lucha de la Unidad Popular por llevar adelante su reforma y de la derecha por crear una oposición que pudiera hacerle el mayor daño posible al gobierno de la Unidad Popular y en lo posible conseguir que fuera derrocado. Que luchar todos los días contra aquí en este botadero que aquí tú todavía lo ves, en Salvador Allende, aquí con Avenida La Feria, donde venían los camiones a botar los alimentos cuando hacían el mercado negro y bloqueaban al gobierno de Unidad Popular. Nosotros veníamos a recoger ahí los tarros de leche. Ahí botaban los chupetes de las mamaderas de los niños. Y nosotros veíamos eso, ¿me entendí? Cómo se había armado toda una confabulación para que Salvador Allende no llegara al término de su gobierno popular. Por primera vez, lo popular se hacía poder. Entonces, indudablemente que eso se sentía y producía también en la gente que no apoyaba esta posición, una situación muy incómoda, muy inconfortable, y empezó a gestarse entonces lo que iba a venir después. El centro termina por abandonar el centro y correrse a la derecha, y al correrse el centro a la derecha se producen las condiciones para el golpe militar. Podemos decir que este corrimiento a la derecha de la democracia cristiana es absolutamente decisivo porque produce la correlación de fuerzas que los militares aprovechan para dar el brutal golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Sin nieve, canelos oscuros, la flor de Pomaire, doncella de yeso, en azul de los cielos, aromos flotando entre viejos volcanes, mi patria era Sauces. Todos recordamos ese día 11 de septiembre, los aviones surcando los cielos para bombardear La Moneda, el presidente Allende en su interior luchando y finalmente quitándose la vida porque no quiso aceptar ninguna de las proposiciones que los militares le hicieron para que pudiera salir del país con vida. Allende con eso marca a Pinochet como un traidor, otro traidor en la historia política de Chile.
fue un golpe muy fuerte. Primero porque nosotros teníamos una convocatoria que íbamos a defender al gobierno como era lugar. Hasta las piedras usaremos, se dijo. Entonces, hubo un sector muy grande de la juventud, más allá de la juventud comunista, pero también nosotros, que deambuló a la espera de esa convocatoria durante semanas. Y seguimos y entre medio empezamos a conocer de la adversidad, de las bajas, de las detenciones, pero teníamos esa tarea y seguimos, hasta que luego la vida nos puso en la situación más cruel que aquello no iba a dar lugar. Yo para el golpe estaba en el sur, en Valdivia, era secretario regional del partido en Valdivia y tuve que pasar de inmediato a la clandestinidad. Y cuando yo comparo el tiempo de la ilegalidad con la ley maldita y con la dictadura, en realidad no hay comparación. Primero hubo que huir, arrancarse, porque salíamos en los diarios con nuestras fotos, un letrerito que decía "se busca" en primera plana, por las radios, anunciaban por la radio los nombres de quienes tenían que entregarse, so pena de sufrir las consecuencias.